Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dana Cepeda. Yo soy estudiante de tercer semestre de maestría en educación. Soy psicóloga de profesión y docente de vocación. Bueno, vamos a responder. Voy a responder pues tres preguntas de la lectura de Frankenstein Educador, en la cual pues se retoma un poco sobre la educación, la pedagogía, los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo y cómo, digamos, han habido una transformación en la imagen tanto del educador como del estudiante. Bueno, ¿qué aspecto replantea los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Bueno, pues yo de educación sí tengo, digamos que formación por mi carrera como psicóloga, en donde pues describen las teorías de la educación, los principales referentes teóricos, los cambios que han habido de paradigmas respecto de la educación. Pero sobre la pedagogía pues sí, mi información era básicamente nula. Que me parece interesante y que bueno, sí conocía el tema de que se haga una transmutación, que la sociedad actual pues a lo largo del tiempo ha habido una transmutación en esa imagen del estudiante como un desconocedor y desvinculado totalmente de su conocimiento, de su proceso de aprendizaje, perdón, y el docente como esa postura de que yo soy el único conocedor de todo, el que me las sé todas, ¿sí? Porque finalmente uno está en un proceso también de aprendizaje. Enseñar también implica que yo retome esos conocimientos que alguna vez tuve y que vuelva pues a replantearlos y que mire otras dinámicas, otras estrategias para facilitar que el estudiante las apropie. Entonces, replantea, bueno, una parte pues de eso, porque yo sí pensaba que había muchas teorías y hay muchas teorías, pero básicamente lo que vemos en el tema de pedagogía es antes y después, ¿sí? Antes, fabricación del estudiante, educación como fábrica, después construcción de un sujeto, ¿sí? Entonces, interesante en ese tema replanteado. Interesante pues ver también cómo yo como docente puedo llegar a imponer mi voluntad sobre el estudiante. Eso me parecía muy interesante cuando decía, bueno, es que uno llega y le dice, bueno, yo no estoy aquí para aguantarme, que tata. Sí, eso finalmente uno lo hace y pues obviamente eso lo hace, o por lo menos lo hice yo, he hecho en mi experiencia laboral, pero pues es que uno también a veces como que no encuentra las estrategias y piensa que la amenaza ayuda, pero la amenaza finalmente no ayuda porque el texto lo dice. O sea, si yo no me comprometo con mi aprendizaje, nadie lo va a hacer por mí, ¿sí? Por más de que esté el policía ahí. ¿Qué aspectos de la lectura fortalecen su práctica profesional? Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto pues es ver cómo hay diferentes estrategias, cómo y me gustó mucho en la parte que dice, tienes que establecer las normas, pero él debe ser el creativo. Sí, es cierto. O sea, yo puedo establecer las normas, puedo direccionar el aprendizaje, pero si la persona no quiere aprender, pues no voy a poder lograr mucho. Eso me gusta mucho en el tema de la autorregulación del aprendizaje, que es un tema que estoy tratando en mi tesis. Y es el hecho de que sí, yo puedo tener el mejor libro, el libro más interesante sobre la temática, las mejores herramientas, videos, autoayudas, bueno, todo lo que sea, audiolibros, Pero si yo como estudiante no me comprometo, por más de que la universidad, por más de que el docente, por más de, pues no va a haber mayor avance, porque es que es algo también emocional, o sea, también va de mi parte querer interesarme. O sea, yo puedo tener el mejor doctor en psicología educativa, pero si a mí no me interesa ese tema, pues no lo voy a hacer con el agrado o me va a tomar tiempo o incluso lo voy a abandonar porque finalmente ese no es mi objetivo, ¿sí? ¿Qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Bueno, en mi vida personal, con respecto a que al analizar como estudiante,
qué tipo de estudiante soy, si me he comprometido con mis conocimientos, con mi proceso de aprendizaje, me he interesado por ir más allá de lo que los profesores me dan en la clase, porque uno como estudiante tiende a ser muy crítico del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza y de los tutores que tiene. Entonces nos sentamos a final del semestre, algunos compañeros, y no, y es que a mí no me parece, y es que faltó, y es que ta. Pero en el dado caso en el que los profesores nos piden o nos exigen, pues uno ahí sí no ve lo negativo para no ver lo positivo que es el proceso de aprendizaje. Entonces, como replantear eso en el tema adicional, en el tema personal, porque tendemos a ser muy críticos, más en el entorno en el que estamos, que todos hemos sido, o bueno, la mayoría de los que estamos cursando la maestría hemos sido profesores, entonces uno tiende a ser muy crítico del proceso. Y a nivel profesional, pues lo que decía de las estrategias, de utilizar otro tipo de herramientas, de no coartar la creatividad del estudiante, eso me dolió mucho cuando lo leí. Yo decía, pues sí, finalmente sí coartamos la libertad creativa al estudiante, y me retrocedí a mis épocas de estudiante en donde yo me preguntaba, yo era preguntoncísima, pero ahorita pues ya uno dice, no, ya no tanto, o sea, ya a veces yo por lo menos trago entero, ¿sí? Entonces no me voy a ir a mirar, bueno, pero esto por qué, o qué condiciones históricas, o qué condiciones sociales se facilitaron para que esto se produzca, sino que me lo como entero. Entonces es importante ese cuestionamiento constante, esa curiosidad, ese crecimiento educativo, y no simplemente cursar una asignatura porque esta asignatura me va a permitir obtener un título y un cartón y ganar más plata, porque finalmente muchas veces vemos la utilidad del aprendizaje más no el beneficio. Gracias.